En todo el mundo, existe una historia que ha sido transmitida de generación en generación, susurrada en noches oscuras o compartida entre amigos que buscan desafiar el miedo. La leyenda de Bloody Mary es una de esas historias, aterradora y envuelta en misterio. Dicen que, al seguir un ritual específico frente a un espejo, aparece la figura de una mujer vengativa en el reflejo. Con un rostro desfigurado y ojos inyectados en sangre, surge como una sombra del pasado, lista para aterrorizar. Pero ¿qué es verdad y qué es invención? Nadie parece saberlo con certeza. La leyenda, según se dice, tiene raíces en historias antiguas que hablan de una mujer llamada Mary Worth. Según la versión o la región, era una bruja o una noble traicionada. Muchos creen que su alma quedó atrapada entre los mundos, condenada a atender a aquellos que la invoquen. Otros, más escépticos, afirman que no es más que un juego infantil para asustar a los desprevenidos. Sin embargo, los relatos de apariciones inexplicables y eventos macabros insisten en mantener viva la aura de terror que rodea su nombre. A pesar del miedo, la leyenda de Bloody Mary tiene algo irresistible. Tal vez sea el deseo de desafiar lo prohibido, o simplemente el hecho de que las personas no pueden ignorar lo que las asusta. Después de todo, ¿quién no miraría 2 veces un espejo después de escuchar esta historia? En un pequeño pueblo del interior, lejos del bullicio y las luces de las grandes ciudades, 3 jóvenes cultivaban una obsesión por lo inexplicable. Clara, Lucas y Tiago formaban un trío inseparable, con una rutina marcada por largas conversaciones sobre misterios, películas de terror e historias espeluznantes. En el centro de muchas de esas conversaciones estaba la leyenda de Bloody Mary. Entre risas nerviosas y miradas cautelosas hacia los espejos cercanos, el trío debatía si la historia era real o simplemente otro cuento para asustar. Clara, la líder del grupo, siempre fue la más valiente. «Es solo un cuento para niños», decía con confianza, aunque incluso ella tenía dificultades para disimular un escalofrío cuando el tema se volvía serio. Lucas, por otro lado, adoraba la idea de probar leyendas urbanas. Era el primero en sugerir que intentaran invocar a Mary, solo para demostrar que todo era superstición. Tiago, el más reservado, se mostraba reacio a participar, pero nunca decía que no. En el fondo, sentía una mezcla de fascinación y miedo que no lograba explicar. Lo que más intrigaba al grupo era la simplicidad del ritual. Un espejo, luz de velas y la repetición del nombre Bloody Mary 3 veces. Parecía inofensivo, pero los rumores decían que, al hacerlo, podían ocurrir cosas inexplicables. Algunos creían que era simplemente sugestión psicológica, mientras otros contaban historias de personas que nunca volvieron a ser las mismas. Después de debatirlo, decidieron que lo harían para descubrir la verdad. Era una noche de viernes, cuando el trío finalmente tomó coraje para realizar el ritual. Reunidos en la casa de Clara, esperaron hasta que los padres de ella se fueran a cenar, asegurándose de que tendrían la casa solo para ellos. La atmósfera parecía perfecta para el experimento. El viento silbaba en las ventanas, y la vieja casa de madera crujía con cada movimiento. En el centro de la sala, Clara colocó un espejo antiguo que había encontrado en el sótano. Su marco dorado estaba desgastado por el tiempo, y el vidrio tenía pequeñas manchas que parecían ojos observándolos. ¿Están seguros de esto?, preguntó Tiago, intentando parecer relajado, pero claramente incómodo. Lucas rió nervioso mientras encendía las velas alrededor del espejo. «Siempre eres tan miedoso, Tiago», respondió. Clara, por su parte, no mostraba duda. «Es solo un juego», dijo,
tratando de aliviar la tensión. Pero en el fondo, incluso ella sentía algo extraño en el aire, una sensación pesada que parecía crecer a medida que preparaban todo. Con las velas encendidas y el espejo en posición, los tres se colocaron uno junto al otro frente al reflejo. Las luces estaban apagadas y solo el brillo de las llamas iluminaba la sala. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones. «Vamos, solo necesitamos decir su nombre 3 veces», dijo Clara, intentando sonar confiada. Sin embargo, cuando empezaron a pronunciar las palabras, algo en la sala cambió. El aire se volvió más frío y las llamas de las velas comenzaron a parpadear, como si un viento invisible pasara entre ellas. La sala parecía aún más siniestra a la luz de las velas. El espejo, que ya tenía un aire inquietante durante el día, ahora parecía cobrar vida en la oscuridad. Sus manchas reflejaban las llamas parpadeantes, creando ilusiones de movimiento. Clara, Lucas y Tiago se miraron por última vez antes de comenzar el ritual. Nadie quiso admitirlo, pero la tensión era palpable. El silencio parecía más denso, como si la sala estuviera separada del resto del mundo. «¿Estamos listos?», preguntó Clara, con una voz que sonaba más baja de lo habitual. Lucas asintió rápidamente, intentando ocultar su nerviosismo. Tiago vaciló por un momento, pero finalmente dio un pequeño asentimiento. Sentía su corazón acelerarse con cada segundo que pasaba. Por un breve instante, pensó en desistir, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. Se colocaron frente al espejo, uno al lado del otro. Clara sostenía una vela, con las manos ligeramente temblorosas, mientras Lucas comenzaba la cuenta. 1, 2. La sala parecía contener la respiración junto con ellos. Cuando llegaron a 3, todo estaba listo para que pronunciaran el nombre. Y entonces, al unísono, empezaron a entonar: «Mary Sangrienta, Mary Sangrienta, Mary Sangrienta». Tan pronto como el nombre fue pronunciado por tercera vez, algo en la sala cambió. El silencio, que ya era perturbador, se rompió con un leve sonido, un ruido bajo, casi imperceptible, como un susurro proveniente de algún lugar distante. Las velas, que antes parpadeaban suavemente, comenzaron a moverse violentamente, como si estuvieran expuestas a un viento fuerte. Sin embargo, no había corrientes de aire en la sala. Tiago dio un paso atrás, con el miedo creciendo en su pecho. «¿Escucharon eso?», preguntó con la voz temblorosa. Lucas lo miró con una expresión entre el escepticismo y el nerviosismo. «Fue solo tu imaginación», respondió, aunque incluso él parecía poco convencido. Clara permaneció en silencio, mirando fijamente al espejo con los ojos muy abiertos. Algo era diferente en el reflejo. Al principio, parecía ser solo la luz de las velas jugando con las sombras, pero luego lo vieron. Una forma nebulosa comenzó a aparecer en el vidrio, como si estuviera siendo dibujada por manos invisibles. Era difícil distinguir detalles, pero parecía humanoide. Clara respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero las palabras de su abuela resonaron en su mente. «Nunca juegues con lo que no comprendes». La figura en el espejo comenzó a tomar más definición. Era algo oscuro, como una sombra sólida, con contornos que recordaban a una mujer de cabello largo. Sin embargo, su rostro permanecía oculto, como si estuviera envuelto en un manto de oscuridad. Clara intentó reprimir el miedo que crecía dentro de ella, pero su instinto le decía que corriera. Algo en ese reflejo no debería estar allí. Lucas, sin embargo, dio un paso más cerca, como si quisiera desafiar lo que veía. «No es posible»,
Debe ser un truco, murmuró, intentando racionalizar. Estiró la mano hacia el espejo, casi tocando la superficie. Tan pronto como sus dedos se acercaron, el vidrio comenzó a vibrar ligeramente, emitiendo un sonido bajo, como si estuviera vivo. Lucas retrocedió, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Tiago no pudo contenerse más. «Ya basta, esto ha ido demasiado lejos», dijo, girándose para apagar las velas. Pero antes de que pudiera hacerlo, una risa baja y áspera resonó en la sala. No provenía de ninguno de ellos, sino que parecía rodearlos, emanando directamente del espejo. Se congelaron en su lugar, incapaces de moverse o apartar la mirada del reflejo. Tras la risa, el ambiente se volvió aún más pesado, como si la sala estuviera siendo envuelta por una fuerza invisible. Los tres amigos permanecieron inmóviles, con los ojos fijos en el espejo, que ahora parecía más grande y más oscuro. Entonces comenzaron los susurros, frases ininteligibles, pronunciadas por una voz femenina, llenaron la sala. Aunque no entendían las palabras, el tono era amenazante, como si algo se estuviera acercando lentamente. Clara miró a sus dos amigos, su expresión una mezcla de terror y culpa. Esto no es normal», susurró, intentando mantener la calma. Lucas intentó responder, pero su voz se quebró. Sentía la garganta seca, como si el aire a su alrededor hubiera sido succionado. Tiago, temblando, comenzó a retroceder, buscando la puerta. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo, pero cuando intentó girar la manija, ésta no se movió. De repente, la voz en el espejo se hizo más fuerte, formando una única frase clara. «Ustedes me llamaron, y ahora no pueden huir». Toda la sala pareció estremecerse, y las velas se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Estaban atrapados allí, y lo que fuera que estaba en el espejo se acercaba cada vez más. En la oscuridad absoluta, Clara sintió el pánico apoderarse de ella. Comenzó a tantear desesperadamente en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera encender una luz. «Lucas, Tiago, ¿están ahí?», gritó, pero la única respuesta fue el sonido de pasos rápidos, como si alguien estuviera corriendo en círculos por la sala. Pero no eran sus pasos. De repente, un estruendo sacudió el lugar, seguido por el sonido nítido de vidrio rompiéndose. Una grieta apareció en el centro del espejo, extendiéndose como una tela de araña. En el reflejo distorsionado, los contornos de una figura femenina se hicieron más nítidos, revelando ojos brillantes y una sonrisa grotesca. Clara, incapaz de contenerse, soltó un grito que resonó en la sala, mezclándose con la risa perturbadora que provenía del espejo. Lucas intentó correr hacia la puerta, pero tropezó con algo que no estaba allí antes. Parecía una mano fría que lo sujetaba por el tobillo. Cayó al suelo, sintiendo cómo el toque gélido ascendía por su pierna, mientras la risa se hacía más fuerte. Tiago, completamente paralizado, comenzó a murmurar una oración, pero incluso él sabía que eso no sería suficiente para salvarlos. Mientras intentaban desesperadamente escapar, la sensación de ser observados se hizo insoportable. Ya no era solo el espejo, parecía que toda la sala estaba viva, pulsando con una energía oscura. Las paredes parecían acercarse lentamente, y el aire se volvió tan denso que respirar era difícil. Algo estaba allí con ellos, cada vez más real y más amenazante. Clara finalmente encontró un encendedor sobre la mesa y logró encender una de las velas. La llama titilante proyectaba sombras aterradoras en la sala, pero al menos traía algo de luz. Sin embargo, lo que la luz reveló fue aún peor.
En el espejo, la figura de Mary estaba casi completamente formada. Sus ojos vacíos y su sonrisa antinatural parecían más reales que nunca. Levantó una mano en el reflejo y el vidrio respondió con un crujido, como si estuviera a punto de romperse por completo. «Está saliendo», murmuró Lucas, casi sin voz. Tiago intentó ayudarlo a levantarse, pero algo parecía impedirles moverse. Era como si el suelo estuviera reteniendo sus pies. Clara, con lágrimas rodando por su rostro, comenzó a gritar hacia Mary. «Fue un error. No queríamos esto». Pero las palabras no parecían importar. Mary no estaba allí para negociar. Ella quería algo de ellos, y estaba decidida a tomarlo. Tras lo que pareció una eternidad, las velas se apagaron nuevamente, y un silencio sepulcral envolvió la sala. Cuando Clara, Lucas y Tiago finalmente recobraron el sentido, el espejo estaba intacto, como si nada hubiera pasado. El lugar estaba oscuro y quieto, pero la presencia siniestra parecía haberse desvanecido. Temblando de miedo, los tres huyeron de la casa sin mirar atrás. Esa noche, ninguno de ellos logró dormir. Clara fue atormentada por pesadillas horribles, en las que sombras salían de los espejos para atraparla. Lucas despertaba varias veces con la sensación de manos frías apretando su cuello, y Tiago sentía que algo lo observaba desde la oscuridad de su habitación. Intentaron racionalizar lo ocurrido, convenciéndose de que tal vez había sido solo un episodio de histeria colectiva. Pero en el fondo sabían que algo había cambiado. A la mañana siguiente, se reunieron en silencio en la plaza del pueblo. Ninguno se atrevía a hablar de lo sucedido. Cada vez que pasaban junto a un espejo, una vitrina o incluso un charco en el suelo, sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Parecía que Mary no se había quedado atrapada en el espejo como esperaban. Ella los seguía, invisible, pero siempre presente. Con el paso de los días, empezaron a ocurrir cosas extrañas. En la casa de Clara, el espejo del baño se rompió solo, sin que nadie estuviera cerca. Lucas encontró una de las velas utilizadas en el ritual en el centro de su sala, aunque estaba seguro de haberla dejado en casa de Clara. Tiago comenzó a escuchar susurros provenientes de su armario en plena madrugada. Las noches se convirtieron en un tormento. Clara despertaba en medio de la noche y encontraba marcas de manos en el espejo de su habitación, como si alguien hubiera presionado los dedos desde el otro lado del vidrio. Lucas empezó a notar sombras que se movían en su casa, incluso cuando estaba solo. Una noche, vio algo parecido a una figura femenina de pie al pie de su cama, pero cuando parpadeó, había desaparecido. Tiago estaba al borde del colapso. Comenzó a evitar los espejos por completo, cubriendo todos en su casa con sábanas. Pero eso no lo salvó. Las sombras comenzaron a aparecer en otros lugares, en las paredes, el techo y hasta en sus sueños. Mary ya no era solo una leyenda distante. Ahora era una presencia constante y cada vez más aterradora. Desesperados por respuestas, los tres amigos decidieron investigar más a fondo la historia de Mary Worth. Se reunieron en la biblioteca local, revisando libros antiguos y registros históricos del pueblo. Tras horas de búsqueda, encontraron un diario que mencionaba el nombre de Mary Worth. Según el texto, ella había vivido en esa misma región en el siglo XIX y era conocida como una curandera que realizaba rituales extraños. Los registros revelaban que Mary fue acusada de brujería tras la desaparición de varios niños del pueblo. Los rumores decían que realizaba hechizos, utilizando espejos para capturar las almas de sus víctimas. Enfurecidos, los aldeanos irrumpieron en su casa, destruyeron sus pertenencias
y finalmente la ejecutaron frente a un gran espejo, donde Mary lanzó una maldición: volveré para buscar a quien se atreva a llamarme. Al leer esto, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo encajaba. Mary no era solo una leyenda, había sido una persona real, y el ritual que realizaron había desatado su ira. Tiago cerró el diario de golpe, con las manos temblorosas. «Tenemos que hacer algo para detenerla», dijo. Pero en el fondo, todos sabían que tal vez ya era demasiado tarde. Decididos a encontrar más pistas, el grupo se dirigió al archivo histórico del ayuntamiento. Allí, entre documentos polvorientos, descubrieron detalles adicionales sobre la vida y muerte de Mary. Según los informes, Mary no siempre fue vista como una amenaza. De hecho, era conocida por su extraordinaria belleza, que causaba envidia entre las mujeres del pueblo. Todo cambió tras un misterioso incendio en su casa. Aunque Mary sobrevivió, su rostro quedó terriblemente desfigurado. Poco después, comenzaron las desapariciones de niños. Aunque nunca se encontraron pruebas concretas, los aldeanos estaban convencidos de que ella los había sacrificado en rituales oscuros. Fue suficiente para condenarla. Lo que dejó a los tres amigos helados fue un detalle particular. El espejo utilizado en el ritual de ejecución de Mary fue conservado por generaciones en la casa de un descendiente de los aldeanos que la condenaron. Tiago tragó saliva al leer esto. «Ese espejo es el que usamos en el ritual», dijo. La sala quedó en silencio mientras los tres procesaban la gravedad de su error. En una esquina polvorienta del archivo, Clara encontró algo fuera de lugar. Un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero desgastada. Al abrirlo, se dio cuenta de que era el diario personal de Mary Worth, aparentemente escrito antes de su ejecución. Las páginas estaban amarillentas, pero la caligrafía elegante era clara, un recordatorio de que Mary había sido más que una figura aterradora. El diario narraba otra versión de la historia. Mary se describía como una víctima de la envidia y la paranoia del pueblo. Según sus palabras, los aldeanos usaron la desaparición de los niños como excusa para castigarla por ser diferente. También escribió sobre su fascinación con los espejos, que creía eran portales hacia otro mundo. En una de las últimas entradas, mencionó el espejo donde fue ejecutada. «Este espejo es la llave de mi venganza. Que quienes me condenaron vean mi rostro hasta el fin de los tiempos». Clara cerró el diario, sintiéndose enferma. Lucas, que había leído junto a ella, añadió: «No solo era una mujer vengativa, ella realmente creía que podía cruzar al otro lado a través del espejo». Tiago, pálido, murmuró: «Y nosotros la ayudamos a hacerlo». Después de entender lo que habían desatado, los tres amigos supieron que no podían regresar a sus casas. Algo los perseguía, y estar rodeados de espejos era demasiado peligroso. Clara sugirió que se refugiaran en la vieja cabaña de su abuelo, ubicada en un terreno remoto y rodeado de árboles. Allí, esperaban poder pensar con claridad y encontrar una solución. El viaje hacia la cabaña fue tenso y silencioso. Cada reflejo en las ventanas del coche parecía esconder sombras. Cada curva de la carretera daba la sensación de que algo los seguía. Cuando finalmente llegaron, se sintieron momentáneamente aliviados. La cabaña era pequeña y sencilla, pero parecía segura. Clara cubrió todos los espejos que encontró, mientras Lucas y Tiago inspeccionaban el lugar. Esa noche, sentados alrededor de una pequeña fogata en la sala, discutieron qué hacer a continuación. Clara propuso destruir el espejo que usaron en el ritual,
pero Lucas dudaba. ¿Y si eso la libera de verdad?, preguntó. Tiago, en cambio, estaba convencido de que mantener el espejo intacto era peor. Antes de que pudieran llegar a una decisión, la llama de la fogata se apagó de repente, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. La oscuridad en la cabaña era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Las ventanas apenas dejaban entrar un débil rayo de luna, y hasta esa luz parecía distorsionada. Clara encendió rápidamente una vela, mientras Lucas apuntaba nerviosamente su linterna hacia los rincones oscuros. Tiago, en cambio, no se movía. Estaba mirando fijamente hacia un rincón vacío de la sala. «Está aquí», susurró Tiago. Su voz era baja, pero el tono heló la sangre de los otros. Clara y Lucas lo siguieron con la mirada y vieron lo que él observaba: un pequeño espejo que habían pasado por alto. La superficie brillaba tenuemente, y en ella se formaba el rostro de Mary. Sus ojos vacíos y su sonrisa antinatural parecían crecer con cada segundo que pasaba. «Tenemos que volver a la casa y destruir el espejo original», dijo Clara, intentando mantener la calma. «Es la única forma de detener esto». Lucas dudó. ¿Y si eso es lo que ella quiere? Tal vez romper el espejo sea lo que la traiga completamente a este mundo. A pesar de sus dudas, los tres sabían que no podían quedarse. Mary estaba jugando con ellos, y el tiempo no estaba a su favor. Reuniendo valor, el grupo decidió regresar a la casa de Clara para enfrentarse al espejo original. Pero cuando intentaron abrir la puerta de la cabaña, se dieron cuenta de que estaba trancada desde dentro. Lucas giraba desesperadamente la manija, pero no se movía. «Esto no tiene sentido. Yo mismo cerré la puerta desde afuera», exclamó, cada vez más angustiado. El sonido de pasos ligeros comenzó a resonar sobre el techo de la cabaña. Clara levantó la mirada, escuchando cómo algo se arrastraba lentamente por las vigas. Las maderas crujían bajo un peso invisible, y cada paso parecía más cercano. Tiago, pálido como el papel, susurró: «Está jugando con nosotros. No nos dejará ir tan fácilmente». De repente, el pequeño espejo en el rincón comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido agudo que obligó a los tres a cubrirse los oídos. El vidrio no se rompió, pero aparecieron palabras grabadas en la superficie. «Me llamaron. Ahora vengo». El sonido de los pasos cesó, pero el aire en la cabaña se volvió más opresivo, como si algo estuviera descendiendo por las paredes. Presos del miedo, los amigos decidieron intentar algo desesperado: repetir el ritual, pero esta vez con la intención de deshacerlo. Clara reunió las velas que tenían y colocó un pequeño espejo en el centro de la sala, recreando el escenario original. «Si la invocamos, tal vez podamos enviarla de regreso», dijo, aunque su voz temblaba de duda. Comenzaron a recitar el nombre de Mary, pero esta vez el ambiente era aún más pesado. El aire se volvió frío como el hielo, y las llamas de las velas parecían querer apagarse. Sin embargo, Mary no apareció en el espejo. En su lugar, su voz resonó en toda la cabaña. Era baja y grave, como si proviniera de todas partes. «Me invocaron, y ahora no pueden escapar. Uno de ustedes debe quedarse conmigo». Lucas, abrumado por el pánico, se levantó y arrojó el pequeño espejo contra la pared. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de liberar al grupo, la risa de Mary se hizo más fuerte, llenando cada rincón de la cabaña. Clara y Tiago sabían que la exigencia de Mary era real. Si no cumplían con su demanda, nadie saldría de allí con vida. Con la situación empeorando, Clara recordó algo crucial que encontraron durante su investigación.
La antigua casa de Mary Worth estaba en un bosque cercano. Es ahí donde todo comenzó, y tal vez ahí podamos terminarlo, sugirió. Lucas dudó. ¿Y si eso es justo lo que ella quiere? Ir directo a su territorio es una locura, respondió. Pero Tiago estaba de acuerdo con Clara. Si no hacemos algo, ella nos cazará hasta el final. El grupo dejó la cabaña y se adentró en el bosque. La noche estaba especialmente fría y el viento silbaba entre los árboles, produciendo sonidos inquietantes que parecían susurros. Clara llevaba consigo el diario de Mary, esperando que contuviera pistas para detenerla. Lucas sostenía una linterna que titilaba constantemente, como si algo interfiriera con la luz. Cuando llegaron a un claro, encontraron las ruinas de lo que alguna vez fue una casa. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y el lugar exudaba una sensación de abandono y tristeza. En el centro del sitio había un pedestal vacío donde parecía que un espejo alguna vez estuvo colocado. Tiago señaló con el dedo. Aquí es donde la mataron. Antes de que pudieran dar un paso más, el viento se detuvo y un silencio absoluto invadió el bosque. Explorando las ruinas, Clara abrió el diario de Mary y encontró una entrada que parecía crucial. En ella, Mary describía cómo había hecho un pacto oscuro para vengarse de aquellos que la habían condenado. Ofreció su alma a cambio de poder, pero el precio era alto. Quedaría atrapada entre los mundos, utilizando espejos como portales. Al leer esto, Clara comprendió que el ritual que habían realizado no solo había despertado a Mary, sino que los había involucrado en su maldición. Ella necesita un sacrificio, concluyó Clara en voz alta. Es por eso que nos persigue. Uno de nosotros tiene que pagar el precio para que ella se quede en el otro lado. Lucas sacudió la cabeza con incredulidad. «¡Esto es una locura! ¡No vamos a entregarnos a ella!», exclamó, horrorizado. Tiago, en cambio, miró fijamente el pedestal vacío. «¿Y si ya eligió a uno de nosotros?», murmuró, su voz cargada de resignación. De repente, Mary apareció en el borde del claro. Su figura parecía flotar, con su rostro parcialmente oculto por sombras, pero su sonrisa era visible, cruel y llena de intención. «Por fin lo entienden», dijo, su voz resonando como un eco en todo el bosque. «Uno de ustedes me llamó, y uno de ustedes se quedará conmigo. ¿Quién será el elegido?». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras Clara, Lucas y Tiago se miraban con terror. Clara se acercó al pedestal, convencida de que destruir lo que quedaba de la conexión de Mary con el mundo podría detenerla. «Si rompemos el espejo original, tal vez podamos encerrarla de nuevo», dijo, tratando de sonar decidida. Lucas vaciló, pero finalmente le entregó la barra de metal que había llevado para defenderse. «Si esto sale mal, podríamos liberarla completamente», advirtió. Cuando Clara levantó la barra, Mary se materializó frente a ella, sujetando su brazo con una fuerza sobrehumana. El frío de su toque hizo que Clara soltara la herramienta al suelo. «¿De verdad crees que puedes detenerme tan fácilmente?», susurró Mary, con una sonrisa que mostraba un destello de triunfo. Clara sintió cómo su fuerza se desvanecía, incapaz de moverse bajo la mirada penetrante de Mary. Tiago aprovechó el momento de distracción para correr hacia el pedestal, donde una superficie espejada parecía líquida, como si estuviera viva. Dudó un instante, pero antes de que pudiera hacer algo, Mary se giró hacia él con una velocidad imposible. «No serás el héroe de esta historia», dijo con un tono helado, avanzando hacia él mientras el suelo bajo sus pies parecía temblar. La superficie del pedestal comenzó a brillar con una intensidad cegadora,
y el aire en el claro se volvió gélido. La conexión con el otro mundo estaba abierta, y Mary dio un paso adelante, dejando atrás su forma espectral. Ahora estaba completamente en el mundo real. Su piel era pálida como la cera, y sus ojos vacíos parecían ver a través de ellos. «Esperé tanto tiempo por este momento», dijo Mary, su voz vibrando con una mezcla de satisfacción y rabia. Extendió sus brazos y el viento volvió a soplar con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si estuvieran a punto de romperse. Clara intentó razonar con ella. «Ya has tenido tu venganza. ¡Déjanos ir!», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Mary rió, pero había algo más en su risa esta vez, una tristeza profunda. «Mi venganza nunca termina», respondió. «Mientras haya espejos, mientras haya miedo, seguiré existiendo». Lucas, con lo poco que le quedaba de valor, levantó la barra de metal y corrió hacia el pedestal, decidido a destruir lo que fuera necesario. Pero Mary lo bloqueó con un movimiento rápido, y Lucas sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera arrancando su alma. Tiago, viendo cómo Mary detenía a Lucas, tomó una decisión desesperada. «¡Llévame a mí!», gritó avanzando un paso. «Yo fui quien sugirió el ritual. Es mi culpa. Déjalos ir». Mary se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando su propuesta. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Sabes elegir», respondió, extendiendo una mano hacia él. Tiago caminó hasta el pedestal, mientras Clara intentaba detenerlo. «No tienes que hacer esto», suplicó, pero Tiago se liberó de su agarre. «Es la única forma», dijo con firmeza, aunque su voz traicionaba el miedo que sentía. Mary comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, y el claro se llenó de una luz roja intensa. Tiago cayó de rodillas, gritando mientras Mary parecía absorber su esencia. Cuando todo terminó, Mary comenzó a desvanecerse, volviendo lentamente hacia el pedestal, que ahora era solo un objeto roto. Clara y Lucas se acercaron a Tiago, pero su cuerpo no respondía. El sacrificio había sido completo. Mary miró a los dos sobrevivientes una última vez. «Esto no es un final», dijo con una sonrisa antes de desaparecer por completo. Clara y Lucas llevaron el cuerpo de Tiago fuera del bosque, pero sabían que nunca serían los mismos. No solo por haber perdido a su amigo, sino porque comprendían que lo que enfrentaron no había desaparecido por completo. Aunque el espejo del pedestal estaba destruido, los espejos del mundo seguían ahí, y con ellos, la amenaza de Mary. En los días que siguieron, Clara cubrió todos los espejos de su casa. No podía soportar ver su propio reflejo sin recordar lo ocurrido. Lucas, en cambio, se obsesionó con investigar formas de prevenir que espíritus como Mary regresaran. Ambos estaban consumidos por la culpa y el trauma, pero también por el miedo a que esto no hubiera terminado. Un mes después, mientras caminaba por la ciudad, Clara pasó frente a una vitrina. Por reflejo, miró el vidrio. Allí estaba Mary, mirándola fijamente con su sonrisa cruel. Clara apartó la mirada rápidamente, pero cuando volvió a mirar, el reflejo había desaparecido. Sabía que nunca estaría realmente sola de nuevo, porque Mary nunca deja un espejo vacío por mucho tiempo.